Muy buenas, David. Hola, Ángel. Bienvenido a Rock and Reactions. Gracias, igualmente. Estamos un poquito oscuros, ¿no? Sí, sí, no sé qué. ¿Tienes ahí algo en la No sé qué cámara o qué? impresión te vas a llevar cuando me veas. A ver, Bueno, lo prometido era deuda, así que... bueno, me voy a quitar los cascos, voy a retirar el micro y voy a abrir la puerta de la cámara. Ofu. ¿En qué jardín nos hemos metido? Pero bueno, ya que estamos aquí, vamos allá. ¿en qué jardín te han metido? A ver, toma ya. Hola. Hostia, si llevas peluca y todo. ¡Tachán! Mira. Hostia, está. Tiqui, 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 tiqui. Nada, aquí me ofrezco como sustituto aquí de misa si hace Sí, falta. sí, pero total, ¿eh? ¿Eh? Mira, mira. Ta, 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 ta. Bueno, mira, ¿eh? No te levantas. Imagino que llevarás ropa interior, ¿eh? En fin. Y de esta Hostia, guisa, lo que me mata es la peluca. eso no te lo esperabas, ¿eh? No, 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 no. Mira, voy un poco rollo Kanami, ¿no? Con el esto aquí. Sí, 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 sí. Y lo de en medio es como un poquito lo de Miku. Aquí, por sí. aquí. Y lógicamente aquí no puedo rellenar nada, así que no me puede quedar bien. Tenía que haber puesto ahí dos, no sé, Dos dos. globitos. Efectivamente, No, ya dos eso, manzanas o dos melocotones o. algo así, ¿no? Claro, Mientras claro. sea fruta de temporada, ¿no? Hostias. En fin, bueno, pues Me estoy imaginando a tu mujer diciendo, ¿qué haces? mi mujer está ya curada de espanto ya. Sí. En fin, A mí es bueno, que no me ha dado tiempo a cogerme el sombrero mira, japonés. me voy a poner un poquito así para que se me vaya viendo durante todos los vídeos de que estoy aquí customizado Sí, de sí. Bandmade, aquí con mi... Bueno, nada, yo dije que lo cumplía y aquí estamos, ¿no? No sé Sí, cómo sí. llamarme en la... Pues yo qué sé, ¿eh? bueno, Achan. Achan, que te han Como tú bautizado, eres ¿no? Dachan, pues yo soy Achan. Achan. Bien, bueno, pues lo que decíamos, quíntuple reacción por los 1000 suscriptores. De hecho, vamos ya por 1020 o algo así. Es Sí, decir, ha sido sí. brutal. Muchísimas gracias a todos. No sabemos cómo agradecerlo. Bueno, yo lo estoy intentando. Y nada. Deciros que las 5 bandas han sido elegidas de la siguiente manera. Hemos cogido digamos, de cada banda el vídeo más visto, ¿vale? Y hemos hecho un ranking y se han elegido los 5 que individualmente han tenido más visualizaciones, ¿vale? Entonces nos ha salido lo siguiente. Los vamos a ver por orden alfabético, ¿vale? Porque no quiero decir que una banda es mejor que otra, porque cada uno Además, tiene sus preferencias, ¿vale? además que nos han gustado las Nos cinco han gustado mucho seguramente. las 5, efectivamente. Entonces, por orden alfabético sería Bandmade, Koyai, Love Bites, The Warning y Wagaki Band. Esas son las 5 bandas que vamos a reaccionar a lo largo de este vídeo, de esta quíntuple reacción. Y la primera de todas, como decía Bandmade, iba a ser, pues, Anemone Acoustic Live at
Concept Tokyo. Así que bueno, ese concierto, esa canción acústica de la que hacíais mención, que había dos versiones, una, digamos, el vídeo oficial y otra es el concierto en vivo, y esta es en vivo. Así que nada, vamos a escucharla. Y nada, lo de siempre, si te gusta lo que hacemos, ya sabes, le das a like, te suscribes, le das a la campanita para las nuevas reacciones y nada, vamos con la primera de las 5 bandas, Band Made. Check me out as I do. I hope you 月影に隠れた Then you hold me down 明けない夜なんて I can't agree ありえないことと分かってても浮かぶ痛み守った埋めようとしても脱ぎ場の輪が見えないずっとそばにいるから曖昧な僕たちはきっと形にとらわれてばかりで言葉を探し迷うよりも今はただ抱きしめてもう一度だけ願うほどなんてこんなどうにもできない思いは積もってくCheck me out naked No way at you知らない横顔に汚い to feel me 眠れないベクヤに I hear your voice 優しい嘘に浸した心いっそ全てを壊してどんなに愛しくてもそりゃゆっくり魔法は溶けてゆく愛のだそれでも繋いでいたい手と手このまま時間を止めてよずっとそばにいたいから言い訳の聞かない気持ちを会えない時間が刻んでく笑顔の中ごまかす涙を今だけは許してよ戻せない過去願うほどなんてこんな考えばかりして夜が明けてく Vamos a hacer la primera pausa. Es una canción intimista, es una canción que le da un toque muy, muy personal, muy de conexión con el público, de estar cantándoles directamente con esa guitarra acústica. Y es muy complicado para los cantantes tener al público completamente en silencio y estar totalmente pendiente de tu voz. Eso a los que nos hemos subido a un escenario da muchísimo miedo. Y que todo el mundo esté pendiente de cada cosa. No es lo mismo que cuando está el grupo entero tocando algo, un rock duro o lo que sea, que se puede confundir algún fallillo.
y demás, pero cuando es algo tan íntimo y tan cercano, tienes que hacerlo muy bien y está saliendo precioso. No sé qué te está pareciendo a ti, David. A mí la verdad que me está dejando bastante impresionado porque solo están, iba a decir Asami, ¿no? Kanami. Karami y con esa guitarra acústica solo, porque yo esperaba que saliera Kane ahí tocando, aunque fuera la batería un poquito, pero no, están ellas dos solas y es espectacular. Es que te deja ahí, además pensando con el idioma japonés, que para nosotros es muy exótico, hostia, esa sonoridad que le da la canción te deja hipnotizado. Sí, sí. De hecho, mm, no sé si es, porque creo que tienen algunas canciones diferentes en acústico y tal. Esta fue una de las que nos propusieron, pero sabemos que han dado un concierto en acústico que creo que tendremos que repasar también, David. Em, yo creo que es una oportunidad que tenemos que aprovechar y lo haremos más adelante. Como sabéis, vamos a ir repasando canciones de Band Maid, toda la discografía. Tarde o temprano la vamos a hacer. Como dije, vamos a estar tiempo aquí, gracias a vuestro apoyo. Pero esta canción, desde luego, es de las que te tocan el corazón. Sí, sí. Además que en acústico es complicado, como estabas diciendo, que es bastante complicado tener al público ahí pendiente de lo que cantas. Sí, por la sonoridad de la guitarra acústica, em, es que está un poquito oscuro, ¿no? Porque han dejado ahí una luz muy de ambientación y no puedo distinguir si hay 12 cuerdas o 6 cuerdas. Porque tiene una sonoridad que me recuerda a las 12 cuerdas, pero no puedo estar seguro. Pero... Y si no, pues tiene un efecto bastante parecido, si es con una guitarra de 6 cuerdas, porque le da ese toque singular con el tema de los armónicos que está bastante chulo. Vamos a continuar y a ver cómo sigue la canción. ずっとそばにいるから会うたびに強くなる確証幸せの分の苦しさも止めどなく溢れる想いに唯一と思い知るもう一度生まれ変わってもきっと私あなたに出会うその日を夢見るよふっと夜の隙間に閉じ込めていつまでも星が消えないようにたとえその日が来なくても愛してる曖昧な僕たちはきっと形にとらわれてばかりで言葉を探し迷うよりも今はただ抱きしめてもう一度だけ願うほどなんてこんなどうにもできない想いは積もってくありがとうMadre mía. Precioso, precioso. Este tipo de canciones también Con hacen... con el arigato ha roto el hechizo y se han puesto todos a aplaudir. Efectivamente, lo que hablábamos del respeto, el respeto del público japonés es increíble, es alucinante, es toda mi admiración de cómo respetan la música.
y a todo el que está disfrutándola con ellos, ¿no? Es decir, el público entre ellos pues se comportan de una manera increíble. Em, ha sido una canción de las que hacen falta también, es decir, intimista, una guitarra y una voz simplemente como, como Extreme con More Than Words, es decir, canciones que simplemente es una guitarra y la voz y es más que suficiente para expresar esos sentimientos, ¿no? Esa forma de llegar y de conectar con el público y, y repito, tiene mucho mérito para Saiki Qué haberse buena voz enfrentado al tiene público Saiki, así. ¿eh? Sí. También es complicado, ¿eh? Tener esa sensibilidad de la voz. Me fijo yo en detallitos. Hemos visto que finalmente eran 6 cuerdas, Sí, pero eran 6 cuerdas, sí. creo que tiene que tener algún tipo de efecto en la guitarra que le da la sonoridad como si fuera de 12. Em, Echo de menos que a lo mejor Miku hubiera estado apoyando en los coros. Echo de menos un bajo acústico. Pero bueno, supongo que son preferencias porque sé por las miniaturas que he visto en los vídeos de los acústicos que te he hecho mención anteriormente, esos vídeos oficiales, que no son conciertos, pero que son acústicos, que sí está Misa y están, es decir, utilizan instrumentos acústicos todas y puede ser muy interesante verlo también. Me ha hecho gracia detallitos que me fijo yo, cómo coge el micro Saiki, que lo coge y se da una vuelta de cable. Son manías Para que que no se tienen los descargue, ¿no? cantantes, sí. Mira, voy a coger aquí un bote para que vea. Yo cuando cogí el micro y metí el dedo aquí por debajo, el meñique, y no sé por qué, y lo he hecho toda la vida así, cuando cantaba. Em, Así que, ¿por qué? No lo sé. Es decir, ¿por qué el cantante de The Who siempre cogía el micro y empezaba a darle vueltas, lo soltaba para arriba y lo cogía otra vez? Son manías, ¿no? ¿Por qué el cantante de Europe tiene ese pie de micro blanco y lleva usándolo 40 años? Pues son manías. Claro, Pero yo me fijo en esos detallitos. Y, y bueno, me ha encantado los coros de Kanami. sí. Además que es súper, no sé, ¿eh? Es que me imagino lo que estaban viendo ellas al público y Sí, tenían que estar como estábamos nosotros, con cara de embobados. correcto, correcto. Muy Y, bien. y aquí, y ya te digo, que la sonoridad de la voz de Saiki es que, además, yo creo que te teletransporta a otro sitio, ¿eh? Sinceramente, nosotros no entendemos lo que la letra de la canción, tenemos que revisitarla, Claro. pero claro, ellos que sí saben lo que está cantando, pues es que me los imagino. La música tiene el poder de llevarte a transportarte a cualquier lado, a Eso la es. otra época, pues Eso con es. esta canción es lo que consigue. Correcto. Muy bien, bueno, pues Koyai es el siguiente grupo en la lista. Esta canción se llama Come See Me. Así que es un grupo que ya de por sí gustó mucho aquí a los amigos del canal. De Se hablaba hecho, de que eran como la especie del Dream Team de los músicos de Japón, porque cada uno es una eminencia en su instrumento, ¿no, David? sí, sí. Además que me sorprendió mucho porque no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente y es el segundo, vamos, es el segundo grupo que más descargas tiene. Porque mira Correcto, que correcto. Warning y Van Made y Nemófila y tal, pero hostia, Koyai ha sido detrás de los bytes, ha sido el segundo vídeo Más visto con más individualmente, sí. vistas, sí, sí, con Correcto, más correcto. visitas, ¿eh? Bueno, decíamos que en este grupo estaban esas que habían sido dos niñas prodigio. Estamos hablando de Lisa X en la guitarra, estamos hablando de Kanade, en lo que sería la batería, ¿no? Y bueno, son Dos fuera de serie. dos fuera de serie que nosotros cuando hemos ido viendo vídeos de este grupo, habíamos ido viendo a estas chicas sin saberlo.
Porque claro, veíamos a lo mejor en Instagram o en sitios así, o, ¿no? A Kanade Sí, con la batería sí, y tal, pero sí. no sabíamos identificar realmente quién eran todas estas chicas y claro, de pronto pues nos encontramos con este mega grupo increíble de la vida y, y nos quedamos sin palabras, ¿no? Porque claro, también está por ahí Hazuki, que de Nemófila, está Kotono, ex Iron Bunny, está... Es decir, yo me quedé sin palabras. El Dream Y la... Team. Sí, sí, y la gente pues hablaba maravillas y con razón, ¿no? Así que bueno, no sé qué nos van a proponer en esta canción que se llama Come See Me, pero bueno, me espero lo mejor, porque claro, el nivel lo dejaron súper alto. Vamos allá con Koiai. How many billions of people are there? And how many people do we need between birth and death? It's the little differences that matter. They add up to what makes me who I am. If we can't understand each other, that's okay, I don't force my values. Keep it under lock and key, maybe all behind. Ready for the time. Come see me. Return to the way things should be. My heart, but I don't wanna get used to the pain. 異国の人たちがいて、どれだけの人と出会えるのだろう。Vale, vale, 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 vale. Con lo que acabas de hacer me he tenido que parar porque esos son detalles técnicos que no los puedo dejar pasar por alto. Bueno, antes he mencionado lo que eran los, digamos, los miembros oficiales del grupo, ¿vale? Después está Wakazaemon, que es la bajista que está ahora mismo apoyando al grupo de soporte, de apoyo, pero no es miembro oficial. Recordemos que se ha ido de East of Eden y también es la bajista de apoyo de Marty Freeman. Pero Sí. ahora mismo está ahí como entre dos aguas, Está pero algo parecido como mi hijo, ¿no? sí, claro, no es miembro oficial, entonces no sabemos si definitivamente se quedará con Marty Freeman, definitivamente se quedará con Koei, no se sabe de momento, ¿vale? Así que es lo que podemos decir, ¿no? Como decíamos, están las dos guitarristas, a cual mejor, Hazuki y Lisa X, aunque seguramente la mayoría de la gente dirá Lisa X, ¿no? Porque es una mega virtuosa, pero también es cuestión de gustos. Me gusta que Kotono esté cantando más que la vez anterior que la escuchamos, que tuvo como pequeños ratitos, ¿no? Sí. Musicalmente, aunque no sea un ritmo, digamos, muy acelerado, las cosas que hacen son muy complicadas, muy Joder, pero técnicas, es que ha muy empezado técnicas. ya con la guitarra ya me ha saltado el sombrero porque Claro, han empezado a hacer armónicos, es que ha armónicos sido brutal ya, modulados, ¿eh? claro, armónicos modulados con el puente de la guitarra, ¿vale? Con el fly rose, con la palanca, ¿no? Y claro,
empieza con eso. Los contrarritmos que te hacen esos acordes complicados jazzísticos. Por momentos me ha recordado a cosillas de Frank Zappa. Sí. Si tú has escuchado Frank Zappa, sabéis de lo que el tipo de ritmos que me estoy refiriendo. Si es muy Frank Zappa, por supuesto, también tiene cosillas de Steve Vai, que es heredero de Frank Zappa. Y claro, todo eso llevado a la clase con la que lo están tocando es Es que es increíble. Tú fíjate que alucinante. la otra canción que reaccionamos era bastante más cañera, Ujú. pero esta siendo bastante más tranquila, te deja con la misma cara de asombro porque te pones a mirar, además que va enfocando la cámara y luego la voz que tiene con la que está cantando, dices, madre mía. Sí, lo hacen genial. Y ahora lo echaré un poquito para atrás, esa progresión de acordes, eso es muy de jazz. Chan, 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 ¿sabes? Es decir, y son muestras de lo grandes músicos que son. Sí, sí. Y bueno, es sin palabras. Vamos a continuar y hasta el final, pero bueno, la demostración, tenéis que ver este vídeo varias veces y fijaros en los detalles, porque hacen muchas pequeñas cosas que para el ojo poco entrenado seguramente pasen desapercibidas de lo bueno que es. わずかな違いが大切でその積み重ねが私らしさを作る理解し合えなくてもいい価値観に鍵をかけてしまおう時に愛は傷つけたり正義は人を残酷にするでもきっといつかまたpeople do we meet between birth and death? ¿Te has fijado en la última progresión de acordes? Madre mía. Eso es de jazz. Me ha encantado la parte que ha estado jugando con los toms, con los, digamos, con la parte más grave de la batería, ¿no? Ese ritmo, ¿no? No sé si decirle un ostinato, decir repetitivo, llevando ahí el peso del ritmo. Me ha encantado el slap de
de Waka Zaemon, pues me encanta, tiene una técnica brutal con Que ha el sido slap. brutal. Pero al Em, comienzo del solo y Cotono haciéndole los coros a la guitarra, así como susurrando, eso ha sido brutal ya. la Kotono tiene una manera de cantar, tío, que es como un canto de sirena que te hipnotiza, ¿vale? Porque te mete en una ambientación en la canción que te transporta a donde ella quiere. Sí, sí, pero hostia, eso me ha dejado totalmente anonadado. Anodadado. Sí, 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 sí. Menudo grupazo, de verdad, ¿eh? ¿A cuál mejor? Sin palabras, vamos, a decir, técnicamente es una barbaridad, me gusta mucho, es una canción que va a ser, esta canción va a ser atemporal. Esta canción la escuchas dentro de 20 años y sigue siendo exactamente igual de buena porque mm, no está influida por ninguna moda. Es decir, no es que sea ahora un ritmo que esté pegando y tal, sino es una canción que tiene tanta mezcla. Tiene ahí toques de rock, de jazz, de un poquito de blues, tiene De show. de progresivo. eh, increíble. La composición es muy compleja y me encanta. Sí, sí. Pues otra vez, vamos, Hay que increíble. quitarse el sombrero otra vez. Para Por quitarme la cierto. peluca. Ah, está. Mira, 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 la jeta. En fin, vamos con el siguiente, que sería una cosa que, bueno, una pieza que nos han pedido una barbaridad. Love Bites, Lost in the Garden. Sí, Con un además intro que de piano, de con un Miguel. intro de piano que dicen que es, como decimos aquí, canela fina. Feten. Fetén. Vamos a verlo.
Tiempo muerto. Bueno. Esa intro a piano de Liz, nunca sé pronunciar ese nombre porque es Liszt. Liszt, impresionante. Se nota que Miyako es concertista de piano, que lleva tocando el piano desde los 3 años. Tiene una sensibilidad, un toque, Además que ha empezado muy despacito una elegancia ahí, tocando. muy tin, pero ha empezado a subir el tono y dices, ¿cómo? Sí, por cierto, me ha encantado la cámara puesta en ese sitio, porque era además como una especie de contrapicado que le daba todavía más grandeza a lo que estaba tocando, ¿no? Sí, ya era Madre posible. mía, increíble, ¿eh? Sí, vamos, yo, Que de claro, verdad, ya para hacerle reverencias, vamos. acaba la intro de Lasa y entran las guitarras ahí y dices, pero Sí. ha tenido que volar otra vez el A, a- sombrero porque a mí es que me ponen unas guitarras cabalgando y me ponen rucho, como dice nuestro amigo Luis Martínez Luis, Vallés. madre mía. Y Sí, claro, y Haruna ahí con su doble bombo y sus zapatillas rosas, rojas. meti- Yo diría que parecen son rosas, rojas. parecen rosas, no sé. Bueno, da igual, como No, sea, ¿eh? nada, nos decís en los comentarios a ver cuál de los dos es el daltónico. Pero es increíble, macho, lo de estas muchachas. Además que han hecho la intro con las guitarras y cuando ya ha empezado a Sami a cantar, se han bajado de la ESA, se han ido para atrás, se han puesto en su sitio. Sí, pero precioso las guitarras dobles, Madre mía, macho. cómo armonizan, cómo se afunden en una sola, y muy presente también el bajo de Fami. Un bajo de 4 cuerdas, que es raro. Cosas raras, sí, te iba a decir. Sí, bueno, muchas veces depende de lo que pida la canción, ¿no? Como te decía yo en algún vídeo, el bajo de 5 cuerdas, la quinta cuerda es porque necesitas más graves Bueno, todavía, sí, ¿no? claro. Más registro de graves. Por ejemplo, en los bajos de 6 cuerdas se le añade una cuerda más aguda que al bajo de 5 cuerdas, es decir, para tener más registros de agudos. Es decir, cada uno tiene sus peculiaridades. Entonces, supongo Ya, que ya. el bajo de 4 cuerdas es lo que mejor se adaptaba a esta Ah, composición en concreto. efectivamente. Hmm. Intuyo yo que puede ser a lo mejor una canción ya compuesta cuando estaba Mijo, que a lo mejor no sacaron, o lo mismo ya es una canción que había de antes. Y lo mejor que se adaptara a un bajo de 4 cuerdas. De todas maneras, todo se puede hacer la transposición al otro, pero bueno, ya es cuestión de gusto. Pero sí, es un bajo precioso, un bajo blanco, de la misma marca que el otro que tiene 5 cuerdas. El Signature Bacchus es otro distinto, el que no tiene para. La batería, Es que se acaba, es que ya no hay sí, adjetivos. sí. Y lo que comentaban nuestros espectadores del canal es que además las chicas, en general, dan la sensación de que lo hacen sin esfuerzo. Sí, además Haruna se la ha visto ahí jugando con la baqueta y con la cara ni, vamos, no estaba haciendo ni esfuerzo. Y dices, pero bueno, sí, parece que es fácil hacerlo. Hay veces que los que hacen percusión, eh, la batería, por ejemplo, muchas veces movimientos que hacen con los dedos, o incluso, yo he visto incluso un batería hacerse así en la cabeza, y es porque a lo mejor un golpe que es un silencio, ellos lo controlan, ¿vale? Y realmente no le están dando nada, pero hacen el gesto de haber dado el golpe para dar el siguiente, ¿no? Entonces son manías también. Pero bueno, los adornos de las baquetas entre los dedos es muy típico, Sí, sí, pero no, es detallitos de que, bueno, que se pueden adornar porque tienen tanto nivel y lo tienen todo tan controlado. Es como cuando vemos pegarse las carreras a las chicas de un lado a otro, o a Fami medio bailando también por ahí, pues lógicamente pues no están preocupados por voy a fallar una nota, porque eso lo tienen súper controlado. es Bueno, vamos a increíble, macho. continuar, David.
Sí, sí, estás flipando es poco, ya lo sé. Tenemos Es aquí que con cada canción flipan más. tenemos una borrachera de buena música, ¿verdad? Porque hemos empezado con Band-Maid, que nos ha Hemos dado salido, ahí, nos ha tocado en la patata, en el corazón, con hemos con seguido ese con acústico, Koyai después con Koyai, que, no, que nos ha flipado las neuronas, ¿vale? Con las y ahora ya cosas, lo remata los bytes. los bytes. Bueno, todavía nos Y quedan todavía dos nos más. quedan dos, Nos efectivamente. quedan dos. A ver, el sombrero yo creo que hoy se volatiza, El pobre volatiliza, va a sacar dos manos y me va a explota, hacer se rompe. Por cierto, algún patrocinador de sombreros de nos vendría sombreros, muy efectivamente. bien Sí, para sí, David, que me ¿vale? mande un par de ellos. Efectivamente. Venga, continuamos con los bytes hasta el final. Yes,
Bueno, mm, a ver por dónde empezamos. Joder. Bien, a ver, cosas que después se me van a olvidar, pero bueno, cosas que me llaman la atención. Me ha llamado mucho la atención los tonos a los que ha alcanzado Asami de agudos en momentos muy puntuales. No los ha mantenido, pero hay escalas que eran muy, muy complicadas de cantar. En la última parte, Asami, de hecho, Además, cada vez que levanta así la sí, mano sí, es cuando se lanza para arriba, ¿eh? prepárate. En la última parte de la canción, de hecho, han hecho un cambio de tono y de pronto lo han subido a, no sé si a medio, un tono más agudo y ha empezado todavía a cantar más complicado si cabía. Pero tenía mucho despliegue de tanto por lo grave como por lo agudo. Esta canción ha tenido de todo, ¿no? Mucho control por parte de Asami en la voz. El bajo ha sonado súper potente, Joder. muy, muy potente. He estado fijándome, esta canción es del Judgment Day, es decir, que este disco ya lo grabó entero Fami. Era un disco que toda la parte de bajo la compuso Miyako. Cuando seleccionan a Fami le dan todas las canciones y en 3 semanas le hizo arreglos a todas las canciones. Fami, y dijo Miyako que bueno, que los arreglos que había hecho Fami eran 100 veces mejores que lo que ella había hecho. A ver, también se entiende, ¿no? Es decir, Es su instrumento, ¿no? es su instrumento, ¿no? Aunque Miyako Sabe toca cómo todo. tocarlo. Sí, Miyako, bueno, pero Miyako toca bajo, toca batería, toca... Bueno, pero principalmente es pianista y guitarrista. Bien, pero un bajo muy potente, muy, muy sólido, muy compacto. Cuando ha tenido que destacar, lo ha hecho mm, resonando. Esos graves resonaban, ¿no? sí, sí. Y llenaban entera la canción. Y las guitarras, tanto de Midori como de Miyako, Es que cuando se ponen en plan gemelo, sí, sí, lo hacen mucho, lo hacen mucho. es que dices, pero pues, qué maravilla. Y es una... Y ya cuando Asami se ha sentado en el piano a acompañar a las dos guitarras, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo? Perdona, perdona. ¿Cómo? Sí, por lo visto es que tocan todas el piano, Sí, sí, todas. no, no, si ya no la habían dicho en comentarios que tocan todas el piano. Eso compositivamente es muy bueno, muy bueno, porque todas pueden aportar ideas. De Sí, hecho, no, Asami, claro, claro. fíjate el fan de superación de Asami, que Asami estudió, ya estando en el grupo, teoría musical para poder ayudar al grupo en la composición. Así que, muy bien, lo del piano de Asami ha sido un momentazo. Más Increíble. cositas. Bueno, todo el tiempo Haruna, Haruna, Haruna es que Haruna con mayúsculas. desde que ha empezado la canción hasta que ha terminado, el doble bombo no ha parado. Y de hecho me he estado fijando en ella y hacía virguerías con las baquetas. Digo, mira, Sí. Y a ti que te encanta ese plano cuando enfocan el pie, ¿verdad? bueno, cada vez que lo enfocan, se tenían que quedar un poco más, coño, ¿eh? Para Se- ponernos los dientes largos, Seguro que has echado porque en menos un solo de batería, ¿no? Como decías tú, efectivamente, como el que efectivamente, hizo acá en acá en la vez el otro día, sí, el sí. otro día, efectivamente. Bueno, el otro día, ayer. Ayer, efectivamente. A, a efectos de que lo estamos grabando hoy, claro. Que se publicó en el día de ayer. Estamos a viernes, jueves. Se Y ha esto lo vais a publicado escuchar hoy y lo vais a y escuchar esto no, sábado. efectivamente. Nada. Pues sin palabras, todas espectaculares. Estas chicas nos tienen mal acostumbrados. eh, pero ¿sabes una cosa que es muy complicada? Es, por ejemplo, lo más normal es que cuando un grupo de heavy, de rock, de lo que sea, lanza un disco, 10 canciones, ¿no? Pues pueden tener 5 buenas, una o dos muy buenas y el resto, ahí. Sin embargo, tú escuchas un disco de Love Bites, ¿vale? Es decir, y me lo imagino yo porque todas las canciones que hemos escuchado son de ese nivel, es Y que tienes todas son, ocho buenas y dos muy buenas.
Yo todavía, 8 muy buenas y claro, 2 excelentes. a mí lo que me retiene que como estamos reaccionando a cada canción, no me puedo escuchar yo el disco entero porque hay canciones que todavía no hemos reaccionado, pero que me imagino que todas las canciones son de ese nivel y es una auténtica locura. Es como Band Made o como de hecho, todas las bandas que vamos a reaccionar hoy son así, Sí. ¿vale? ¿Qué canción mala tiene The Warning? Ninguna. ¿Qué canción Es que mala tiene Wagaki Band? Ninguna. Koyai, ninguna. nos tenemos Es que hay un que estar nivelazo. aguantando, que muchas veces nos dicen, no sé cómo os podéis aguantar. Todo en bien del canal. Nos hemos quedado sin uñas ya. No sabemos Entonces, ya qué. entonces nada, salimos así. Así con los Mira, nos muñones. hemos comido dos falanges del dedo. Mira, no he podido soportarlo. Bien, pues nada, nos ha encantado. Otra canción excelente, otra obra maestra. Y vamos a pasar al siguiente. Que vamos a ver porque, como decíamos, seguimos un orden alfabético y nos toca The Warning. Esta la han pedido muchísimo, muchísimo, como dice mi hija. Muchísimo. Enter Sandman. Directo desde el Pepsi Center. Yo no digo nada y te lo digo todo. Vamos Bueno, a ver. ponte el ruchómetro bien Es verdad, ajustado, por favor. Es verdad que está aquí. El pobre me va a decir, Avíseme. la próxima vez que me tires te inflo. Venga, a la de una, a la de dos. Y a la Señores y señoras, The Warning, Enter Sandman. ¡Buf! ¡Qué pasada! No me esperaba la orquesta sinfónica Yo tampoco. al comienzo. Yo tampoco, ¿no? De hecho, me comentaban mucho, dicen, no es un cover, es una versión, hacen su propia interpretación de la canción. No, totalmente. Ni que lo digas, vamos. Qué preciosidad de Totalmente. comienzo nos ha tenido ahí y después ha roto de una manera increíble. La voz de Dani es, mira que muchas veces he dicho yo, tiene tanta personalidad como la voz precisamente del cantante de Metallica, porque tú la escuchas y sabes que es ella, ¿no? Es que le va como anillo al dedo. Sí. Esta canción, además, la han hecho suya, parece una canción suya. Pero totalmente. Además que es lo que se agradece, que no
han copiado la base de la canción de Enter Sandman y están cantando ella. Correcto. No, la han hecho a su forma. Y le han metido ahí los violines y los chelos ahí. Madre mía. Sí, sí. digo, La han hecho a su manera. Han guarnizado, de guarnizado, sí, Enter Sandman. han tuneado porque... Totalmente. Madre mía. La guitarra es muy potente. Me encanta esa guitarra que tiene Dani. Qué chulada de guitarra. El bajo Y qué potente. fuerza tiene Paulina con la batería. macho. Además, Paulina, la forma de moverse en la batería es muy Lars Ulrich, Sí, porque sí. se ha criado con Metallica. Entonces, Sí, sí. hay gestos que tiene que me recuerdan bastante. Salvando lo presente, ¿no? Lógicamente yo prefiero a Paulina 1000 veces, ¿no? Más agradable tanto musicalmente como a nivel visual de ver a The Warning. Así que, sí, ¿qué le vamos a decir? A ver, Lars Ulrich ha aportado mucho al mundo de la música, pero no es ni mucho menos el mejor batería del mundo. No. Tiene, pero Eso bueno, está claro. pero es como decía, como cuando se metían con Ringo Starr en los Beatles, ¿no? Dice, sí, yo sé que no soy el mejor de batería del mundo, pero soy el batería de los Beatles. Ahora Claro. mejora Supéralo, eso, ¿no? supéralo, ¿no? Pues Lars Ulrich es el batería de Metallica, que los demás pues lloren Como un diría poquito. José Mota, no te digo que me lo superes, igualamelo. ¿no? Igualamelo. Eso es. Bueno, pues Paulina, impresionante. En fin, una fuerza, una personalidad, un carácter increíble. Una Es que fuerza las que le tres, pega las tres, a la las tres, batería. las tres. Sí, bueno, y la línea de bajo. Además, En fin. Alex ha hecho ahí una postura muy de Trujillo. Digo, mírala como intimida, ¿eh? Con Sí, el a mí bajo. Sí, el lenguaje corporal que tienen las tres me encanta. Bien, vamos a continuar hasta el final y, bueno, a disfrutar. Something's wrong, shut the lights, heavy thoughts tonight, and they ask no why. Chase the war, chase the loud, chase the dragon's fire, and the things I will buy. Sleep with one eye open, gripping your pillow tight, until I enter the night. Take my hand, for us to never rest. Now I lay me down to sleep. Pray the Lord my soul to keep. If I die before I wake, pray the Lord my soul to take. Hush, little baby, don't say a word, and never mind that noise you heard. It's just the beast under your bed, in your closet, in your head. Hush, little baby, don't say a word.
Impresionante. Qué gran idea han tenido con la incorporación de la orquesta sinfónica que le ha dado ese apoyo. Madre mía. En esos momentos puntuales se ha hecho, vamos, una delicia escucharlo. Tú Esos fíjate instrumentos de cuerda, esos violines, violas, chelos, contrabajos. ¡Qué barbaridad! ¡Qué impresionante! La batería, vuelvo a remarcarlo, muy bien. potentísima, macho. Han modificado algunas cosas, han duplicado alguna estrofa, han eliminado parte del solo. Es decir, han hecho modificaciones Han muy interesantes. alargado el Take Machen. Eso es. La parte que era casi susurrada por la parte de esa voz de niña, ¿no? En la canción original, pues ella lo ha hecho en plan con potencia en la voz. Han hecho unos arreglos muy interesantes, muy potentes, con una caña increíble. Yo no he parado de moverme en toda la canción. Yo lo estaba viviendo. Yo es que estaba ahí anonadado ahí diciendo, pero ¿esto qué es? Ya, Estaba tratando de recordar el Enter Sandman cuando tocaron con la orquesta filarmónica de San Francisco, creo que era. Uh-huh. Y yo creo que era peor la canción que esta. Me lo creo. Madre mía, tío. Impresionante. Yo, además que tengo muy buen recuerdo de este disco de Metallica. Yo me acuerdo de estar en el... Fíjate, esto era del 90, ¿no? Por ahí, ¿no? Sí. Más o menos. El disco negro, claro. Sí. Y yo estaba, pues fíjate, era de hecho, un esta chavalillo. es la típica, la canción de cuando fueron a Rusia y tocaron esta canción ante 1,5 millones de personas. 91. Yo sabía que era más o menos el 90, del 91. Y dices, coño, pero es que si esta chica van al mismo, porque creo que era un festival, yo creo que reúnen a 2 millones. Ya ves. Madre mía, este Enter Sandman, que es con la canción que abre el disco, yo me acuerdo de comprarme el Black Album de Metallica en cinta de cassette original. Sí, yo también. Sí. Porque claro, teníamos ahí la gente, digamos, que tenía dinero, se lo compraba en vinilo. Y los que no teníamos tanto, en cinta de cassette. En cinta. Además que me acuerdo que venían las canciones en el panfleto de la cinta y yo creo que se me rompió de tantas veces que lo saqué de su sitio. Eso es. Bueno, amigos, pues vamos con la última, que es Wagaki Band Homura Akatsuki no Ito. Yo no sé si lo digo bien o lo digo mal. Tú me dijiste que yo hablo japonés del Monte Fuji, así que, bueno, y tú de Osaka. Mi acento es más de Osaka, sí. Bueno, de hecho tenemos muchos espectadores de Osaka, en la que te va a caer. Además de verdad, que tenemos de Osaka. Sí, no. Un saludo, espectadores de Osaka. De Osaka y de todo Japón. Venga, vamos con la Wagaki a ver con qué nos sorprende.
como dice el batería. ¡Eso! Así se me ha quedado la cara. ¡Madre de Dios! ¡Qué barbaridad! Madre ¡Qué comienzo! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Yo cada día alucino más con la batería, cómo no sé, cómo interactúan entre el batería y el wadaiko, creo que se llaman, los tambores japoneses. Madre de Dios, pero es increíble. Y no están los otros instrumentos todavía, porque están solo la guitarra y el bajo. Yo no sé si después se unirán o no se unirán, pero ya con esto, A mí yo compro, yo compro. ¿vale? Lo que Yo me he estaba fijado como... que van con máscaras, ¿no? Sí, no. De hecho, el gesto que me ha salido de asombro es como hacía Deadpool, ¿no? Que hacía ahí. La que están liando. Impresionante. Vamos, Es increíble, tío. increíble. Increíble. Qué virguería con... Qué virtuosismo de guitarra, de bajo. La parte de percusión, batería. Por cierto, el otro día hablaba de las linternitas esas, no sé cómo se llaman, esas luces que tiene el público, que es muy práctico, es mejor que andar con los móviles así. Te lo he dicho que en Japón, en Japón viven en el siglo ya 22. Es que no te has enterado. Viven en el futuro. Viven en el futuro. Tenemos que aprender en Occidente de Japón. Impresionante. De verdad, esto es... Aunque estoy echando de menos el Koto y el Samisé, ¿eh? Anda, ¿te vas a poner exquisito ahora? Sí. Vamos a seguir escuchando y bueno, vamos a ver con qué incorporan, porque yo ya estoy siga, sí. extasiado, estoy ya... Madre de Dios.
Wow, impresionante. A ver si puedo hacer un repasito de cada uno de ellos. Madre mía, tío. Yuko Suzuhana, la cantante impresionante, lo que es el porte que tiene, la elegancia, esa presencia, esa canción tan bien ejecutada, esa voz que te transporta donde a ella le dé la realísima gana. Asa con el bajo. El bajo es una maravilla también. Es otra de las grandes bajistas de Japón. Sí. Indiscutible. Y bueno, es una presencia brutal con esos graves aportando a la parte rítmica. Increíble. Daisuke con esa... Daisuke con el Shakuhachi Sí, es increíble qué velocidad coge también. es impresionante. O Kurona con el taiko. Buah. Y bueno, Kurona y Wasabi. sí, 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 Con la sí. batería del Guadaico, de Sí. verdad que me tienen flipado. Sí, también me ha gustado mucho en el intermedio, bueno, intermedio por decirlo de alguna manera de la canción, en esa pausa, Kiyoshi y Ibukuro con el koto, me ha flipado también, le ha dado y unos matices impresionantes y bueno, y ya la guitarra de Mashilla es sin comentarios, Que ya es un alienígena, para quitarse el sombrero 3 veces. 3 veces, efectivamente. El sombrero del pobre está haciendo hierbas extras. Así Madre que mía, amigos, tío. Increíble. increíble, todo ha sido alucinante. Espero que os haya gustado esta quíntuple reacción. Vamos por horita y cuarto, más o menos. Sí. Y bueno, espero que lo disfrutéis. Mil gracias por esos 1000 suscriptores. Y bueno, todo lo que estáis haciendo es alucinante. Más Es de increíble, 200.000, tío. más de 200.000 visualizaciones. ¿Cuántas horas de visualización? Es decir, una Creo que barbaridad. llevamos casi 19.000 horas. 19.000 horas. Es alucinante. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a tratar de corresponderos con las reacciones, aportando grupos nuevos, divulgando esta cultura maravillosa de Japón. Y bueno, pues nos vamos a ver a diario, así que muchísimas gracias. Para terminar lo de siempre, si te gusta lo que hacemos, dale a me gusta, a like, suscríbete si no lo has hecho todavía, clic en la A la campanita para nuevas campanita. reacciones y si queréis apoyarnos de manera extra, ya sabéis, pues el Patreon de Rock and Reactions y así podemos hacer una reacción casi inmediatamente y sacar tiempo para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, seguramente también notaréis que os saltan algún anuncio ahora en los vídeos. También eso nos ayuda, si podéis verlos en vez de cortarlos, pues mira, una ayudita que nos hacéis y no cuesta Que nada. nos proporcionáis, efectivamente. ¿Vale? Pues nada, amigos, mil gracias, 1000 abrazos, sois familia ya, sois amigos del canal, Son amigos ya no son espectadores. porque hablamos con ni vosotros nada. a diario en los comentarios, así que nada, amigos, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.